Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal. Hoy nos vamos a centrar en otra palabra de la terminología que estamos siguiendo en este glosario. En este caso nos vamos a centrar en qué es el apalancamiento, ¿vale? Por lo tanto, muy atentos, ¿qué es el apalancamiento? Adelante vídeo. Muy bien, ya estamos aquí. Vamos a ver qué significa apalancamiento, en este caso financiero. ¿Por qué financiero? Porque evidentemente vamos a explicarlo en base a lo que nosotros hacemos, en este caso trading, inversión, todo lo relacionado con el mundo de la bolsa, ¿no? Aquí he cogido una definición cualquiera de internet, valen todas, realmente son todas muy similares. En este caso, vemos que en este caso significaría, consiste en utilizar algún mecanismo como deuda, existen muchos, para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión. Es la relación entre capital propio y el realmente utilizado en una operación financiera. En este caso podríamos poner miles de ejemplos, ¿no? Los más fáciles, ¿cómo sería? Pues imaginemos que vamos a comprar un móvil, ¿no? Y no tenemos el dinero. ¿Qué hacemos? Pedimos un préstamo. Ese préstamo lo destinamos al móvil y pagamos durante X meses, durante un año o dos, el préstamo. En el caso de que quiero comprar una casa, sería lo mismo. Pedimos una hipoteca y pagamos durante unos X años esa casa. ¿Esto qué significa? Es un préstamo, al fin y al cabo es una deuda que yo genero para poder comprar o tener algo. En este caso es lo mismo, pero haciéndolo en mundo de inversión en bolsa. Lo único que hacemos es que pedimos a un tercero el dinero que nos falta. En nuestro caso, por ejemplo, yo tengo aquí preparado una forma de leerlo. Vamos a seguir con el siguiente apartado, ahora vemos el ejemplo. El principal mecanismo para apalancarse es la deuda. La deuda permite que invertamos más dinero de lo que tenemos gracias a lo que hemos pedido prestado. A cambio, como es lógico, debemos pagar unos intereses, pero no solo mediante deuda, se puede conseguir apalancamiento financiero. Y esta es la segunda parte, esta última de aquí es la que realmente nos importa a nosotros, ¿no? En nuestro caso, ¿qué pasa? Como veis aquí tenemos un broker X, yo tengo aquí este porque este es el que yo tengo la cuenta, pero pueden ser todos los brokers, funcionan de la misma manera, muy similar. Como veis aquí tenéis tres tipos de cuentas diferentes, pero nosotros nos vamos a centrar en dos de sus apartados. Tienes muchos explicados, las comisiones, localización, tal. Nosotros vamos a centrar en dos, sobre todo, ¿no? El depósito y el apalancamiento, estos dos de aquí, ¿vale? ¿Por qué estos dos concretamente? Porque evidentemente son los que vienen a hablar sobre todo de la palabra en concreto, ¿no? Depósito inicial porque evidentemente es el capital mínimo que nos piden para nosotros invertir. Y veis que aquí pone $200. Entonces, aquí surgiría la pregunta, ¿y eso quiere decir que con $200 yo ya puedo invertir? Según el broker sí, pero realmente no sería posible. ¿Por qué realmente no sería posible? Porque eso es posible gracias al apalancamiento que el broker nos ofrece, en este caso el 1.500. ¿Por qué 1.500? Porque precisamente el 1.500 es la única forma posible de que estos $200 sean operables, si no sería imposible. ¿Qué significa el 1.500? El 1.500 lo que nos indica es que por cada dólar que nosotros ponemos, el broker nos está aportando los otros 500 restantes. Es decir, ¿cuánto capital realmente estoy utilizando yo para operar? Sería multiplicar estos dos, es decir, si yo pongo un capital de $200, lo que hacemos aquí es que el broker nos da hasta 500, por lo tanto aquí realmente lo que nosotros tenemos como capital son 100.000. Simplemente, como veis, multiplicamos 2 por 5, 10 y el resto los 4 ceros, ¿no? Entonces, $100.000. Realmente este es el capital o el buying power, que también lo habéis escuchado nombrar alguna vez seguramente. El buying power que tenemos es esto, el poder de compra que nosotros tenemos es esto. Aunque realmente nosotros no tenemos este capital, estamos utilizando $200, como ves, pero tenemos un buying power de 100.000. Es por este el motivo por el cual mucha gente acaba perdiendo todo su dinero, porque no entiende lo que significa el apalancamiento, y de ahí el hecho de que yo haga este vídeo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vale, tenemos un 1.500, entonces, ¿eso quiere decir que yo ya puedo operar con este capital? Sí, se puede. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, si nosotros vamos a este broker, vemos que aquí es la cuenta real que yo tengo, es igual, simplemente vemos que aquí yo tengo un 1.500. Ahora, la primera pregunta que suele surgir muchas veces, entonces, John, ¿eso quiere decir que cuando yo tengo un 1.500, esto implica que también ganamos más dinero, ¿no? Esto suele ser una de las famosas frases que escucho mucho, ¿no? Que se gana más dinero. Y esto no, es mentira. No por tener más apalancamiento quiere decir que estamos ganando más dinero. Lo que nos permite el apalancamiento, y esto tenéis que grabároslo muy bien, es poder hacer operaciones más grandes, pero no vamos a ganar más dinero por la operación. Si tenemos una misma operación, es decir, tenemos el mismo lotaje en una cuenta que en otra con diferentes capitales, el valor absoluto de esa ganancia es el mismo, o el valor absoluto de esa pérdida es el mismo. Lo que cambia es el margen o el dinero con el que yo estoy haciendo o realizando esa operación. Es decir, si yo tengo una operación, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo aquí un 0,10 lotes, ahora explicaremos esto,
lotes en una operación cualquiera, en esta misma, por ejemplo, en euro dólar, tengo 0,10 lotes, da igual que sea compra o venta, tengo 0,10 lotes, en una cuenta de 1.000 euros, por ejemplo, o 1.000 dólares. Y tengo aquí otra también, exactamente el 0,10 lotes, pero en vez de 1.000 dólares yo tengo una cuenta de 100, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a suponer que tengo 100. Simplemente a modo de ejemplo, no sé si se puede realizar, simplemente es un ejemplo. Entonces, John, esto quiere decir que si yo tengo aquí aquí por ejemplo, vamos a suponer que aquí tengo 1,100 de apalancamiento, ¿vale? Vamos a poner que el apalancamiento aquí es 1,100 y aquí tengo un 1,500, ¿vale? Que es el que me ofrece el broker de máximo apalancamiento. Entonces, John, eso significa que aquí yo gano más dinero, ¿no? Es lo que soléis pensar habitualmente. No, no se gana más, se gana lo mismo. En estas dos se gana exactamente lo mismo, es igual. ¿Qué es lo que cambia? Que evidentemente aquí, si yo gano o pierdo 10 dólares, no es lo mismo que yo pierda 10 dólares sobre 100 que pierda 10 dólares sobre 1.000. Evidentemente no es lo mismo. Aquí representa un 1%, aquí representa un 10%. Evidentemente cambia el porcentaje sobre la cuenta en total, pero no ganamos más dinero, ganamos y perdemos exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque realmente el apalancamiento lo que nos ayuda, aquí podéis iros a cualquier activo de estos y si veréis la especificación de cada activo, lo vais a ver de esta manera. ¿Qué vemos aquí? Aquí tenéis el tamaño del contrato. ¿El tamaño del contrato qué significa? Los dólares que cuesta cada lote entero. Un lote entero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto qué significa? Pues que si tenemos 100.000 dólares aquí, o 100.000 euros en este caso, porque es el euro dólar, esto implica que yo necesitaría 100.000 euros para poder invertir en él. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo 100.000, entonces no puedo operar en él. No, no significa eso. ¿Por qué? Porque para eso tenemos primero el apalancamiento financiero y segundo tenemos esto de aquí. El volumen también es menor, es decir, yo desde un 0,01 de este lote ya puedo operar, es decir, desde la centésima parte, desde un 1,100 ya puedo operar en este lote, ya puedo empezar, es decir, con un capital de 1.000 ya puedo tener el margen de esta operación. Con 1.000 euros ya tendría el margen para poder operar esta operación. Ahora, ¿qué pasa? Lo único que tenemos que tener en cuenta es evidentemente el dinero o la pérdida que podemos asumir, la ganancia o el beneficio o la pérdida que se puede asumir ahí, porque evidentemente no va a ser el mismo capital que podamos generar con esto que el mismo capital que podamos generar con esto. Y ahí es el problema, ¿no? Que hay mucha gente que cuando viene aquí y no entiende lo del apalancamiento se desespera cuando empieza a ver posiciones de un 0,01 y ven que esto se mueve en céntimos, 0,02, 0,04, se mueve súper lento, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque evidentemente un céntimo en una posición así es muy poco capital, entonces evidentemente un lotaje tan pequeño también repercute en beneficios y pérdidas mucho más pequeñas. Aún así, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una operación X, por ejemplo, esto está en diario, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos hacer una operación, nosotros vemos que aquí, por ejemplo, tengo una herramienta Easy Order. Si no sabéis qué significa o qué hace, por aquí arriba seguramente os dejaré una etiqueta para que veáis cómo funciona y realmente, pues si os viene bien, el MetaTrader 4 es una herramienta bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera asumir un riesgo para hacer una compra, vamos a suponer que yo quiero comprar aquí porque pienso que esto va a seguir subiendo, no lo sé, pero vamos a suponer que sigue subiendo hasta aquí, ¿no? Pero quiero asumir un riesgo hasta este mínimo, no quiero perder más de aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto dinero quiero arriesgar de aquí? Vamos a suponer que yo quiero poner solamente el 1%, ¿no? Este riesgo que hay aquí, esto es tan porcentual, ¿vale? Esto es un porcentaje sobre la equidad, sobre el dinero y la equidad que yo tengo en la cuenta. Entonces, si yo pongo submit aquí, veréis que aquí sale este cuadradito. Y en este cuadradito, ¿qué me dice? Me dice que tú, con la posición más pequeña que se puede, veis que aquí pone un 0,01, ¿lo veis? 0,01 es la posición mínima que yo puedo asumir. Con una equidad de 432 dólares que tienes en la cuenta, vas a asumir un riesgo de 17 dólares. ¿Veis que son 17 dólares? Estamos hablando que una posición desde aquí hasta aquí, el stop, esto es 17 dólares de riesgo. Pero claro, estamos hablando de que el movimiento sería desde 1,1952 hasta 1,1780, es decir, aquí hay prácticamente unos 170 pips más o menos, ¿no? Unos 170 pips aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente estamos asumiendo, como veis, unos 170 pips a 17 dólares, solamente tenéis que hacer el cálculo, ¿no? Evidentemente no hace falta ser un genio. Entonces, como veis, realmente se mueve a céntimos por pip y evidentemente esto es lo que desespera a mucha gente, pero esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Si queréis arriesgar con posiciones más
más grandes o con lotajes más grandes, evidentemente tenemos que tener mucho más capital y no evidentemente un capital de $430 que asumiendo posiciones de 0,02 para arriba es completamente inasumible. Por eso es que tenéis que tener muchísimo cuidado con esto, porque al final el apalancamiento lo único que provoca es desespero, realmente, ¿no? Al final me he dado cuenta que lo que provoca para mucha gente es que cuando no entendemos cómo funciona, al final lo que provoca es que utilicemos posiciones que son posibles, sí, yo puedo aquí perfectamente hacer una posición y me lo va a permitir el broker de meterme aquí en una posición de un 0.5, por ejemplo. Ahora, ¿qué va a pasar con esta posición seguramente? Pues en el 99,99% de los casos lo que va a pasar es que yo pierda la cuenta entera. ¿Por qué? Porque no se puede asumir por este tipo de capital. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. El apalancamiento nos permite hacer operaciones más grandes, sí. ¿Nos permite ganar más dinero? No. Nos permite hacer posiciones más grandes que a lo largo repercuten en ganar más dinero, evidentemente. Si yo en vez de un 0,01 pongo un 0,02, por punto o por PIB estaré ganando el doble. Ahora, también estoy asumiendo el doble de riesgo. Por lo tanto, si tengo una cuenta pequeña, lo normal es que la acabe perdiendo. Ya habéis visto que esos $17 significarían prácticamente un 5% de la cuenta, lo cual no tiene ningún sentido. A partir de ahí, ¿qué pasa? Evidentemente esto es muy importante a la hora de saber calcular beneficios y riesgos, ¿no? Porque ya habéis visto que esto puede repercutir en grandes beneficios y grandes pérdidas. Lo hemos visto aquí en el MetaTrader 4 muy rápido. Pero ¿cómo repercute realmente en una cuenta? Pues fácil, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la definición también. Gracias al apalancamiento financiero logramos invertir más dinero del que realmente tenemos. De este modo podemos obtener más beneficios o más pérdidas. Ya habéis visto que podemos ganar mucho más, pero también podemos perder mucho más que si hubiésemos invertido solo de nuestro capital disponible. ¿Por qué? Porque evidentemente si solamente podemos asumir capital, no estamos apalancados, entonces nos van a pedir absolutamente todo el lote que necesitamos, todo el margen que necesitamos y lo asumiremos nosotros mismos. Por lo tanto, ya no tendremos $400, $500, $1.000, sino que necesitaríamos 10.000, 100.000, ¿vale? Capitales que realmente nos permitan operar esas cantidades, pero claro, si ya tenemos un capital de 10.000, que perdamos 17 ya no es un problema, porque estamos arriesgando menos del 0,01%, o sea, es un capital muy pequeñito por una cuenta de 10.000, ¿no? Y esa es la diferencia, evidentemente en porcentaje, ahora lo veremos en el gráfico. Cuanto más deuda se utilice, mayor será el apalancamiento financiero. También lo hemos visto, evidentemente, a mayor apalancamiento, mayor capital nos dejan y por tanto el porcentaje de la cuenta que perdemos y ganamos es mayor, ¿vale? Un alto grado de apalancamiento financiero conlleva altos pagos de interés sobre esa deuda, lo que afecta negativamente a las ganancias. En nuestro caso realmente nos repercute más en lo que es el spread, pero sobre todo en lo que viene siendo el movimiento que nosotros vamos a asumir. Recordar que el movimiento gana o pierde lo mismo, pero lo que nos va a repercutir es que el margen que también asumimos de la cuenta es mayor, porque evidentemente esa posición mínima que nosotros hacemos también asume mayor porcentaje de nuestra cuenta cuando es un 1.500 o un 1.1000, 1.100, dependiendo del apalancamiento, tenemos que poner más o menos capital en esa posición. Por ejemplo, si hemos invertido nuestro propio dinero 1.000 euros, pero el valor de nuestra inversión, ya sea porque estamos utilizando deuda o productos derivados es de 10.000, el apalancamiento es 1.10. Nosotros podemos utilizarlo al revés, ¿no? De manera que nosotros tenemos los mismos 1.000 euros o dólares que hemos visto, por ejemplo, y que tenemos que nuestro broker nos dice que tenéis un 1.500, para calcular este de aquí lo único que tenéis que hacer, ¿qué es? Pues simplemente multiplicamos, ¿no? ¿Cuánto capital? ¿Cuánto será el buying power? Pues esto multiplicado por 1.000, por los 500 del apalancamiento, perdón. Pues eso que significa que si yo pongo 1.000 euros, el buying power que yo tendré realmente son esos 500 por los 1.000 de abajo, ¿vale? Entonces simplemente es eso, ¿vale? En este caso tendríamos 500.000 de buying power, es decir, de poder de compra. Podríamos comprar activos por valor de $500.000, ¿vale? Esto es lo que realmente significa, no significa más, no tiene más misterio. Y aquí la gráfica, ¿no? Esto es muy importante, porque aquí realmente es donde está el quid de la cuestión. La línea azul es el capital que si realmente nosotros estuviéramos asumiendo con capital propio. Por ejemplo, vamos a suponer que el capital propio son, vamos a poner 1.000 euros, ¿no? Nosotros tenemos o $1.000, ¿vale? En cambio, por ejemplo, la línea roja es el capital apalancado. Aquí estamos apalancados. Y vamos a suponer que nuestro capital apalancado, vamos a ponerlo por aquí para que se diferencie, capital apalancado, aquí vamos a poner que nosotros tenemos $100, por ejemplo, ¿no? $100, el resto no lo va a dejar el broker, el que sea, da igual que sea 1.500, 1.000, 1.100, me da igual, ¿vale? Capital apalancado. Vamos a suponer que yo quiero comprar una acción, por ejemplo, ¿no? Quiero comprar una acción y esa acción vale $100. ¿Vale? ¿Qué pasa?
para comprar esa acción, perdonad que escriba tan horrible, pero es que mi forma de escribir es así. Para comprar esa acción, $100, evidentemente tengo capital. Por lo tanto, en este caso digo, vale, voy a asumirlo. Voy a asumir el coste de los 1.000 euros, ¿vale? Y voy a comprar esa acción. Al cabo de X tiempo, esa acción la vendo por $110. Por lo tanto, ¿qué significa? He ganado $10, ¿vale? Perfecto, aquí he ganado $10. ¿Esto cuánto significa? De beneficio hemos obtenido un 1%. Este es el beneficio que hemos sacado de nuestra propia cuenta. ¿Por qué? Porque no hemos necesitado a nadie que nos deje el dinero, lo hemos asumido nosotros mismos. Ahora vamos al mismo ejemplo, pero con capital apalancado, ¿no? Vamos a suponer que son $100, pero yo digo, no, es que yo no quiero gastarme el dinero, yo no quiero apalancarme con todo mi capital, yo quiero solamente poner la mitad. Entonces de aquí, de este capital, nosotros ponemos solamente 50 y el broker o la entidad, la empresa, quien sea, nos deja la otra 50, ¿vale? Vamos a suponer, yo pongo 50 en mi capital y la empresa pone otros 50. Ya tenemos los 100 para la acción, perfecto. El mismo ejemplo, ¿vale? Ganamos al final de X periodo, ganamos $10, ¿vale? La misma acción, una acción, ganamos $10. A ver que lo escriba un poquito más razonable. Ganamos $10, del cual el beneficio, ¿cuánto sería? En nuestro caso aquí beneficio de un 1%, ¿por qué era? Porque evidentemente son los $10 partido de 1.000, que es el capital que yo tengo, ¿vale? Y nos da ese 1%. Ahora, ¿cuánto beneficio tendría en esta cuenta? Aquí lo que pasa es que tendríamos $10 de beneficio, pero de los 50 que nosotros hemos invertido, o sobre los 100 que tenemos en total. Ahora, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, evidentemente para calcular este beneficio sería sobre el capital total que yo tengo. Otra cosa es el que yo tengo en total y el que yo deje, ¿vale? En este caso sería sobre el total, y entonces, para hacerlo de forma rápida, 10 sobre 100, básicamente tendríamos que esto sería 10 sobre los 100 que tenemos de capital, y veis que nos sale un 10% de beneficio. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Observar la diferencia, ¿no? Con un capital apalancado nos ha dado que hemos ganado un 10%, mientras que con la capital propia hemos ganado un 1%. Hemos ganado 10 veces más en porcentaje en la cuenta apalancada que no con capital propio. ¿Pero qué pasa? Evidentemente cambia el qué, el capital. El que tener un capital grande a tener un capital pequeñito que nos permite o no asumir el capital. O sea, ahora tomar el mismo ejemplo, pero en vez de tener 100, vamos a suponer que solamente tendríamos 50, y entonces directamente sería este ejemplo. Sería todo igual, pero aquí en vez de 10 sobre 100 sería 10 sobre 50, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el mismo ejemplo, pero sería sobre 50, porque aquí la única diferencia que habría es que no tengo el capital para comprar la acción. Aquí sí que es obligatorio que otra empresa o el broker en este caso me dé los otros 50, porque yo no tengo capital para asumir esa posición. Y aquí ¿qué pasaría? Que evidentemente esto pasaría a ser un 20%, 10 entre 50 es un 20%. Entonces, ¿eso qué significa? Que aquí estamos ganando 20 veces más en porcentaje a lo que ganamos con una capital propio. Y esto es la gran diferencia de todo esto, ¿no? Como veis, la recta lo dice por sí solo, ¿no? A mayores pérdidas, mayor apalancamiento, mayores pérdidas, a mayor capital también apalancado, evidentemente mayores beneficios. El beneficio se multiplica y las pérdidas también se multiplican. Esto va siempre igual. Evidentemente esto es lo que tenéis muy en cuenta. Observar cómo aquí, en función del grado de apalancamiento, aquí es el precio de la acción, como veis, va sobre 1 y va dependiendo de lo que varía o lo que perdamos aquí. Si perdemos la mitad del valor de la acción, observar la burrada que perderíamos en porcentaje, menos 600%, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto es muy peligroso, pero no por el hecho de ganar más o menos dinero, eso es mentira, no se gana más o menos dinero. Lo que pasa es que al apalancarnos con posiciones más grandes, también el capital que estamos asumiendo en riesgo es mayor, pero es por el apalancamiento, porque hacemos posiciones más grandes, pero no porque se gane más por el movimiento. El movimiento que se gana es lo mismo. El problema está en la posición que asumimos, que realmente no podemos asumir. Y es el ejemplo que hemos visto aquí, que si yo tengo $50 para comprar una acción de 100, yo no tengo capital para comprar esto, no lo tengo, no tengo dinero, me faltan $50 que yo no tengo. Y eso es el mismo ejemplo que tenemos aquí. Aquí estamos apalancándonos con un capital que no tenemos, porque no podemos asumir esa posición. Y eso es lo que tenéis que tener mucho en cuenta, porque en bolsa esto es lo que pasa siempre. Nosotros en bolsa no tenemos dinero para poder comprar o asumir posiciones de este tamaño. No tenemos posiciones para eso. Esto necesita capitales muy grandes y no los tenemos.
En el 99% de los casos, todos los traders están apalancados. Simplemente conocen cómo funciona el apalancamiento. Simplemente van teniendo un riesgo asumible para poder no quebrar cuentas o mantenerlo en un riesgo constante, pero sin quebrar la cuenta, porque saben que el apalancamiento juega a favor, pero también en contra. Así que mucho cuidado, mucho ojo. Muchísimas gracias por la atención. Cualquier duda, ya lo sabéis, dejadlo en comentarios. El que no esté suscrito, le invito a que se suscriba, que lo comparta con sus amigos, con quien sea, para que nos ayude a crecer. Cualquier duda lo dejáis abajo. El Telegram lo tenéis abierto en la descripción. Muchas gracias, buenas tardes y hasta luego.